Hay algo que nadie te ha dicho sobre el éxito, algo que probablemente has buscado durante años sin encontrar. Y no es porque la respuesta esté escondida, sino porque has estado buscando en el lugar equivocado. Has buscado afuera cuando la verdadera transformación siempre ha estado adentro. Has buscado en libros, en conferencias, en testimonios de personas exitosas, esperando que alguien te diera la fórmula mágica, el secreto que cambiaría tu vida de la noche a la mañana. Pero déjame decirte algo con toda sinceridad. No existe tal fórmula. Lo que existe es algo mucho más poderoso y mucho más simple. Lo que existe es tu mente, ese territorio inexplorado que gobierna cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada paso que das o dejas de dar. Y hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, quiero que entiendas que el cambio que has estado esperando no viene de afuera, viene de adentro. Viene de esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo cada mañana cuando abres los ojos, cada noche cuando los cierras y en cada momento intermedio donde decides si avanzas o retrocedes. Yo crecí en un ambiente donde el éxito se medía de maneras muy particulares. En la cultura japonesa, desde muy pequeño te enseñan que la disciplina es el pilar de todo logro. Pero también aprendí algo en Colombia, en esa tierra caliente donde la gente baila aunque llueva, donde la alegría se encuentra en medio de las dificultades. Aprendí que la disciplina sin propósito es solo rutina vacía y que el propósito sin disciplina es solo un sueño que nunca despierta. Y entre esas dos culturas, entre esos dos mundos que parecían tan distintos, descubrí una verdad universal. La forma en que piensas determina la forma en que vives. No es tu país, no es tu familia, no es tu condición económica, es tu mente. Siempre ha sido tu mente. ¿Cuántas veces te has levantado pensando que hoy tampoco será tu día? ¿Cuántas veces has mirado al espejo y has visto a alguien que no reconoces, a alguien que se ha rendido antes de empezar? Yo he estado ahí. He conocido ese sabor amargo de la derrota anticipada, ese peso invisible que te hace sentir que cargas el mundo sobre los hombros mientras todos los demás parecen caminar ligeros. Pero también he aprendido algo que cambió mi vida por completo. Ese peso no es real. Es una construcción de tu mente, un edificio de pensamientos negativos que has construido ladrillo a ladrillo, día tras día, creyendo que era la realidad cuando solo era una versión distorsionada de ella. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín vasto, lleno de tierra fértil, esperando ser cultivado. Ahora pregúntate, ¿qué has sembrado en ese jardín? ¿Has sembrado semillas de esperanza, de fe, de determinación? ¿O has permitido que las malas hierbas del miedo, la duda y el pesimismo crezcan sin control? Nadie nace con un jardín lleno de maleza. Nadie viene al mundo pensando que no puede, que no merece, que no es suficiente. Esos pensamientos los aprendemos. Los absorbemos del ambiente, de las palabras de otros, de las experiencias que interpretamos de manera equivocada. Y si los aprendimos, podemos desaprenderlos. Si fueron sembrados, pueden ser arrancados de raíz. En Japón existe un concepto llamado Kaizen, que significa mejora continua. Pero muchas personas malinterpretan este concepto. Piensan que se trata de grandes cambios, de revoluciones internas que suceden de un día para otro. Y no es así. Kaizen es el arte de los pequeños pasos. Es entender que una gota de agua cayendo constantemente sobre una roca termina por atravesarla, no por su fuerza, sino por su persistencia. Y así es como debes abordar el cambio en tu forma de pensar. No esperes despertar mañana siendo una persona completamente diferente. Eso no sucederá y frustrarte por ello solo te alejará más de tu objetivo. En cambio, comprométete con pequeños cambios diarios. Un pensamiento negativo identificado y reemplazado. Una palabra de aliento que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. Una decisión consciente de ver la oportunidad donde antes solo veías el problema. He conocido a muchas personas en mis viajes por Latinoamérica. He hablado con empresarios, con estudiantes, con madres solteras que trabajan 3 empleos para sacar adelante a sus hijos. Y en todos ellos he encontrado el mismo patrón. Los que logran sus objetivos no son necesariamente los más inteligentes ni los más talentosos. Son los que han aprendido a dominar su diálogo interno. Son los que, cuando
la voz del miedo les susurra que no pueden, responden con la voz de la determinación diciendo que lo intentarán de todas formas. Son los que han entendido que el fracaso no es el opuesto del éxito, sino parte del camino hacia él. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que alcanza sus metas y una que se queda a mitad del camino? No es el talento, no es la suerte, no es el dinero, es la narrativa interna. Es la historia que se cuentan a sí mismos. El que fracasa se dice, soy un fracasado. El que triunfa se dice, he tenido un fracaso. Pero eso no me define. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, el fracaso se convierte en identidad. En el segundo, el fracaso se convierte en experiencia. Y la experiencia, bien utilizada, es el mejor maestro que existe. Cuando yo era joven, mi padre me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo, hijo, la mente es como un caballo salvaje. Si no aprendes a domarlo, te llevará a donde él quiera, no a donde tú necesitas ir. Y pasé muchos años de mi vida siendo arrastrado por ese caballo, dejándome llevar por pensamientos de insuficiencia, de comparación constante, de miedo al qué dirán, hasta que un día decidí tomar las riendas. No fue fácil. Hubo momentos en que el caballo parecía más fuerte que yo, pero con el tiempo, con práctica, con paciencia, aprendí que la mente puede ser entrenada, que los pensamientos pueden ser dirigidos, que tú tienes el poder de elegir qué creer sobre ti mismo y sobre tu vida. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pienses en la meta más grande que tienes en este momento. Esa meta que parece lejana, quizás imposible. Esa meta que has postergado 1000 veces porque una voz dentro de ti te dice que no eres capaz. Ya la tienes en mente, ¿verdad? Bien. Ahora quiero que observe los pensamientos que aparecen cuando piensas en ella. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Te dices que eres capaz? ¿Te dices que lo lograrás? ¿O te dices que es demasiado difícil, que otros lo han intentado y han fallado, que tú no tienes lo necesario? Observa esos pensamientos sin juzgarlos, solo obsérvalos. Porque el primer paso para cambiar tu forma de pensar es ser consciente de cómo piensas actualmente. La mayoría de las personas viven en piloto automático. Sus pensamientos corren como un río desbocado y ellos simplemente se dejan arrastrar por la corriente. Pero tú no tienes que vivir así. Tú puedes convertirte en el arquitecto de tu mente, en el director de tu película interna. Y esto no es filosofía vacía, es neurociencia. Nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Esto significa que podemos crear nuevas conexiones neuronales, nuevos patrones de pensamiento a cualquier edad. No importa si tienes 20 años o 60. No importa si has pensado de cierta manera toda tu vida. Tu cerebro puede cambiar, tú puedes cambiar. Pero aquí viene la parte difícil, la parte que nadie quiere escuchar. El cambio requiere esfuerzo. El cambio requiere constancia. El cambio requiere que te levantes cada día y elijas conscientemente pensar de manera diferente, aunque no te salga natural, aunque te sientas raro, aunque las viejas voces sigan susurrando en tu oído. Y la mayoría de las personas abandonan antes de ver los resultados porque esperan gratificación instantánea. Esperan que el cambio sea rápido e indoloro. Pero las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Y cambiar la forma en que piensas es probablemente lo más valioso que harás en tu vida. En Colombia hay un dicho que me encanta: el que persevera, alcanza. Y es una verdad universal. Pero yo le agregaría algo. El que persevera con la mentalidad correcta alcanza más de lo que imaginaba. Porque no se trata solo de insistir, se trata de insistir mientras cultivas una mente fuerte, una mente resiliente, una mente que ve oportunidades donde otros ven obstáculos. Déjame contarte una historia. Hace algunos años conocí a un hombre en una conferencia en Bogotá. Se acercó a mí al final del evento con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: Kenji, he intentado todo. He leído todos los libros, he asistido a todos los seminarios, he probado todas las técnicas, pero nada funciona. Sigo sintiéndome un fracasado. Le pregunté: ¿qué te dices a ti mismo cada mañana cuando te levantas? Él me miró confundido y respondió: no me digo nada, solo me levanto y empiezo el día. Y ahí estaba el problema.
Ese hombre no había entendido que la batalla del éxito se gana o se pierde en los primeros minutos del día, que las palabras que nos decimos al despertar establecen el tono para todo lo que viene después. Le di un ejercicio simple, le dije, durante los próximos 30 días antes de levantarte de la cama, quiero que te digas 3 cosas positivas sobre ti mismo. No tienen que ser extraordinarias. Pueden ser tan simples como soy capaz, soy fuerte, hoy será un buen día. Él me miró escéptico, pero prometió intentarlo. 3 meses después, recibí un correo electrónico suyo. No vas a creer lo que ha pasado, escribió. Mi vida ha empezado a cambiar. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque yo soy diferente. Ahora veo oportunidades que antes no veía. Tengo energía que antes no tenía. Y todo empezó con esas simples palabras cada mañana. ¿Ves el poder de esto? No se trata de negar la realidad. No se trata de fingir que los problemas no existen. Se trata de elegir desde qué perspectiva vas a enfrentar esos problemas. Puedes enfrentarlos desde el miedo, desde la derrota anticipada, desde la convicción de que no podrás. O puedes enfrentarlos desde la fortaleza, desde la determinación, desde la certeza de que aunque sea difícil, encontrarás la manera. En la cultura japonesa tenemos un concepto llamado gambate, que significa dar lo mejor de ti, perseverar hasta el final. Pero gambate no es solo esfuerzo físico, es sobre todo una actitud mental, es decidir en lo más profundo de tu ser que no te rendirás, que aunque caigas 1000 veces, te levantarás 1001, que aunque el camino sea largo y oscuro, seguirás caminando porque sabes que al final hay luz. Ahora quiero hablarte de algo crucial, el poder de las palabras. Las palabras que usas, tanto para hablarte a ti mismo como para hablar de ti mismo, tienen un poder enorme. Cada palabra es una semilla que plantas en tu subconsciente. Si constantemente dices, soy un desastre, soy incapaz, nunca lo lograré, estás programando tu mente para el fracaso. Estás creando una profecía autocumplida. Tu cerebro escucha esas palabras y empieza a buscar evidencia que las confirme. Y como lo buscas, lo encuentras. Así funciona la mente. Encuentra lo que busca. Pero lo mismo ocurre en sentido positivo. Si empiezas a decir, soy capaz de superar esto, estoy aprendiendo y mejorando cada día, tengo lo necesario para triunfar, tu cerebro empezará a buscar evidencia de ello y la encontrará, porque la evidencia siempre está ahí, solo que antes no la veías porque estabas enfocado en lo negativo. Hay un ejercicio que practico desde hace años y que ha transformado mi vida. Cada noche, antes de dormir, escribo 3 cosas por las que estoy agradecido y 3 logros del día, por pequeños que sean. Al principio me costaba encontrar los logros. Mi mente estaba tan entrenada para ver lo negativo que los pequeños triunfos me pasaban desapercibidos. Pero con el tiempo empecé a notarlos. Me levanté a la hora que me propuse. Completé esa tarea difícil. Tuve una conversación difícil que había estado posponiendo. Pequeños logros que sumados construyen una vida de éxito. Y es que el éxito no es un destino, el éxito es un camino. Es la suma de pequeñas decisiones tomadas día tras día. Es elegir la disciplina sobre la pereza. Es elegir el aprendizaje sobre la queja. Es elegir seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Y todo eso empieza en la mente. Todo eso empieza con la forma en que piensas. Muchas personas me preguntan, Kenji, ¿cómo puedo ser más disciplinado? Y mi respuesta siempre es la misma. La disciplina no es algo que se tiene o no se tiene. La disciplina se construye. Se construye con pequeños actos de voluntad repetidos diariamente. Se construye eligiendo hacerlo difícil cuando podrías hacerlo fácil. Se construye diciendo no a la gratificación instantánea para decir sí a la recompensa a largo plazo. Y todo eso, una vez más, comienza en la mente. Porque antes de actuar con disciplina, tienes que pensar con disciplina. ¿Sabes qué diferencia a un atleta olímpico de alguien que simplemente hace ejercicio? No es solo el entrenamiento físico, es el entrenamiento mental. Los atletas de élite pasan horas visualizando su éxito. Se ven a sí mismos cruzando la meta, levantando el trofeo, escuchando el himno de su país. Y esa visualización no es fantasía. Es preparación mental. Están programando su cerebro para el éxito.
Están creando conexiones neuronales que harán más probable que alcancen su objetivo. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser atleta olímpico. Solo necesitas dedicar unos minutos cada día a visualizar tu éxito. Cierra los ojos y mírate logrando esa meta que tanto deseas. Siéntelo. Experimenta las emociones. Imagina los detalles. Cuanto más vívida sea la visualización, más poderoso será su efecto, porque tu cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Usa esto a tu favor. Pero no quiero que pienses que todo es mentalidad y nada es acción. Eso sería un error igual de grave que ignorar la mentalidad. La mentalidad correcta debe traducirse en acción. De nada sirve pensar positivamente si luego te quedas sentado esperando que las cosas sucedan por arte de magia. El universo recompensa la acción, pero la acción efectiva nace de una mentalidad efectiva. Ambas son necesarias, ambas son complementarias. Piensa en un árbol. Las raíces son tu mentalidad, tus pensamientos, tus creencias. El tronco y las ramas son tus acciones, tus hábitos, tu disciplina. Y los frutos son los resultados. El éxito que buscas, no puedes tener frutos sin raíces fuertes. Pero las raíces por sí solas, sin tronco ni ramas, tampoco producirán nada. Necesitas ambos. Necesitas cultivar tu mente mientras cultivas tus acciones. Ahora hablemos de algo que muchas personas evitan, el miedo al fracaso. Este es uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el éxito y es completamente comprensible. Nadie quiere fracasar. Nadie quiere sentir la vergüenza, la decepción, el dolor de no lograr lo que se propuso. Pero déjame decirte algo que quizás cambie tu perspectiva. El fracaso no es el enemigo. El enemigo es el miedo al fracaso. Porque ese miedo te paraliza. Ese miedo te impide intentar. Y si no intentas, te garantizo que no lograrás nada. Todos los grandes triunfadores de la historia tienen algo en común. Han fracasado muchas veces. Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Jordan fue rechazado de su equipo de básquetbol en la secundaria. Oprah fue despedida de su primer trabajo en televisión, pero ninguno de ellos dejó que el fracaso los definiera. Vieron el fracaso como lo que realmente es información. Aprendieron de él, se levantaron y siguieron adelante. Cuando yo empecé a dar conferencias, mis primeras charlas fueron un desastre. Estaba nervioso, olvidaba lo que quería decir, no conectaba con el público. Podría haber interpretado eso como una señal de que no era para mí, podría haberme rendido, pero en lugar de eso, analicé qué había salido mal, practiqué más, estudié a otros oradores y poco a poco, charla tras charla, fui mejorando. Hoy puedo hablar frente a miles de personas sin problema, pero eso no habría sido posible si hubiera dejado que esos primeros fracasos me detuvieran. Y aquí hay algo importante que quiero que entiendas. Tu interpretación del fracaso determina tu respuesta ante él. Si interpretas el fracaso como prueba de que no eres capaz, te rendirás. Pero si lo interpretas como parte del proceso de aprendizaje, seguirás adelante. Y la interpretación que elijas depende de tu forma de pensar. Una vez más, todo vuelve a la mente. Permíteme hablarte de otro obstáculo común, la comparación. En la era de las redes sociales, estamos constantemente bombardeados con imágenes de personas aparentemente exitosas, felices, perfectas, y es fácil caer en la trampa de compararnos con ellas, de sentirnos menos, de pensar que todos los demás tienen la vida resuelta mientras nosotros luchamos por mantenernos a flote. Pero eso es una ilusión. Las redes sociales muestran los momentos destacados, no la película completa. Nadie publica sus fracasos, sus noches de insomnio, sus momentos de duda. Y además, la comparación es fundamentalmente injusta. Estás comparando tu interior con el exterior de otros. Estás comparando tu capítulo 3 con el capítulo 20 de alguien más.
Estás comparando tu camino único con caminos que ni siquiera conoces realmente. La única comparación válida es contigo mismo. ¿Eres mejor que ayer? ¿Estás avanzando, aunque sea lentamente? ¿Estás aprendiendo, creciendo, evolucionando? Eso es lo único que importa. En Japón existe el concepto de Shu-A-Ri, que describe las etapas del aprendizaje. Shu significa seguir las reglas, aprender lo básico. A significa romper las reglas, experimentar, encontrar tu propio camino. Ri significa trascender las reglas, convertirte en maestro. Y este concepto aplica a todo en la vida, incluyendo el cambio de mentalidad. Al principio tienes que seguir los principios básicos, ser consciente de tus pensamientos, reemplazar lo negativo por lo positivo, practicar la gratitud. Después, empiezas a adaptar estos principios a tu situación particular, a encontrar lo que funciona mejor para ti. Y finalmente, estos principios se vuelven parte de ti, ya no tienes que pensarlos, simplemente los vives. Quiero hablarte también de la importancia del entorno. Aunque el cambio principal ocurre dentro de ti, tu entorno puede facilitar o dificultar ese cambio. Si estás rodeado de personas negativas que constantemente te critican, que no creen en tus sueños, va a ser mucho más difícil mantener una mentalidad positiva. No digo que debas abandonar a tu familia o amigos, pero sí que seas consciente de la influencia que tienen en ti y que busques también rodearte de personas que te inspiren, que te reten a ser mejor, que celebren tus victorias y te apoyen en tus derrotas. Hay un proverbio japonés que dice, si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Y es verdad, el camino hacia el éxito no tiene que ser solitario. De hecho, es mucho más llevadero cuando tienes compañeros de viaje, personas que entienden tus luchas porque ellas también las viven, personas que te recuerdan tu potencial cuando tú lo olvidas, personas que te dan la mano cuando tropiezas. Ahora, quiero abordar algo que muchos evitan, la responsabilidad. Es fácil culpar a las circunstancias, a la familia, al gobierno, a la economía, a todo lo externo por nuestros fracasos. Y sí, hay factores externos que influyen. No todos partimos del mismo punto. No todos tenemos las mismas oportunidades. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que dentro de las circunstancias que te han tocado, tienes poder de elección, tienes la capacidad de decidir qué vas a hacer con lo que tienes. Y asumir esa responsabilidad es liberador, aunque al principio parezca pesado. Cuando dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en protagonista de tu historia, todo cambia. Ya no esperas que el mundo sea justo para actuar. Actúas a pesar de que el mundo no sea justo. Ya no esperas condiciones perfectas para empezar. Empiezas con las condiciones que tienes. Ya no culpas a otros por tus resultados. Asumes la responsabilidad y buscas soluciones en lugar de excusas. Esto no significa que debas cargar con culpas que no te corresponden. No significa que debas ignorar las injusticias o las dificultades reales. Significa que reconociendo todo eso, eliges enfocarte en lo que sí puedes controlar. Tu mentalidad, tus acciones, tu respuesta ante los desafíos. Porque al final del día, eso es lo único que realmente controlas. Y es más que suficiente para construir una vida extraordinaria. Déjame hablarte del poder de la persistencia. En mi experiencia, he visto que las personas que triunfan no son necesariamente las más talentosas. Son las que no se rinden. Son las que siguen tocando puertas aunque les cierren 1000. Son las que se levantan cada vez que caen. Son las que entienden que el éxito es un juego de largo plazo, no de gratificación instantánea. Hay una historia que siempre me ha inspirado, es la historia del bambú japonés. Cuando plantas una semilla de bambú, la riegas y cuidas durante el primer año y no ves nada. El segundo año, la riegas y cuidas y sigue sin aparecer nada. El tercer año, igual. El cuarto año, igual. Pero en el quinto año, el bambú crece 30 metros en apenas 6 semanas. ¿Qué estaba pasando durante esos 4 años? El bambú estaba desarrollando sus raíces bajo tierra, preparándose para el crecimiento explosivo que vendría después. Tu camino hacia el éxito puede ser similar.
Puede que estés trabajando, esforzándote, cambiando tu mentalidad y no veas resultados visibles. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Significa que estás desarrollando tus raíces, estás construyendo los cimientos. Y cuando llegue el momento, crecerás con una fuerza que sorprenderá a todos, incluyéndote a ti mismo. El problema es que vivimos en una época de inmediatez. Todo lo queremos ya. Resultados instantáneos. Éxito de la noche a la mañana. Y cuando las cosas no suceden rápido, nos frustramos y abandonamos. Pero las cosas que realmente valen la pena toman tiempo. Cambiar tu forma de pensar toma tiempo. Construir una vida exitosa toma tiempo. Y tienes que estar dispuesto a invertir ese tiempo, aunque no veas resultados inmediatos, aunque otros te digan que estás perdiendo el tiempo, aunque tú mismo a veces lo dudes. Quiero compartir contigo algo personal. Hubo un momento en mi vida en que casi me rendí. Estaba pasando por una crisis profunda, mis finanzas estaban mal, mi salud estaba mal, mis relaciones estaban mal. Y la voz en mi cabeza me decía que era un fracaso, que nunca saldría de ese hoyo, que mejor me resignara a vivir así. Fueron días oscuros, noches más oscuras aún. Pero en medio de esa oscuridad tomé una decisión. No dejaría que mi mente me derrotara. Empecé a aplicar todo lo que te he compartido hoy. Cambié mi diálogo interno. Practiqué la gratitud, aunque no sentía nada por lo que estar agradecido. Me rodeé de personas que me apoyaron y poco a poco, día tras día, empecé a salir de ese hoyo. No fue fácil, no fue rápido. Hubo retrocesos. Hubo días en que volvía a caer en los viejos patrones de pensamiento, pero cada vez me recuperaba más rápido. Cada vez los pensamientos negativos tenían menos poder sobre mí y eventualmente llegué al otro lado, llegué a un lugar donde mi mente trabaja a mi favor en lugar de en mi contra. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Ahora quiero darte algunas herramientas prácticas que puedes empezar a usar hoy mismo. La primera es la técnica del observador. Cuando tengas un pensamiento negativo, no te identifiques con él. Obsérvalo como si fueras un espectador viendo una película. Di internamente, interesante, estoy teniendo el pensamiento de que no soy capaz. Al separarte del pensamiento, le quitas poder. Ya no es tu verdad. Es solo un pensamiento que puedes elegir creer o no. La segunda herramienta es la pregunta desafiante. Cuando tengas un pensamiento limitante, pregúntate, ¿es esto absolutamente cierto? ¿Tengo evidencia concreta de que esto es así? ¿Cómo me ayuda a pensar esto? Muchas veces descubrirás que tus pensamientos negativos no tienen base real. Son suposiciones, interpretaciones, miedos disfrazados de certezas. La tercera herramienta es el reencuadre. Por cada pensamiento negativo, busca una interpretación alternativa más constructiva. Si piensas esto es muy difícil, reencuadra, esto es un desafío que me ayudará a crecer. Si piensas he fracasado, reencuadra, he aprendido una lección valiosa. No se trata de negar la realidad. Se trata de elegir la interpretación que te empodere en lugar de la que te paralice. La cuarta herramienta es la acción inmediata. Cuando sientas miedo o duda, actúa antes de que esos sentimientos se intensifiquen. La acción genera claridad. La acción genera confianza. Mientras más actúas a pesar del miedo, más débil se vuelve el miedo. Mientras más actúas a pesar de la duda, más fuerte se vuelve tu convicción. La quinta herramienta es el ritual matutino. ¿Cómo empiezas tu día? Importa enormemente. Crea un ritual que te ponga en el estado mental correcto. Puede incluir meditación, ejercicio, lectura inspiradora, afirmaciones positivas, visualización, lo que funcione para ti. El objetivo es empezar cada día desde un lugar de poder,